Tres. Familia bonita, familia hermosa, gracias por volvernos a escuchar después de tantos meses. Aquí está su podcast, que no es su podcast de confianza. Yo soy el Bufón y me acompaña el doctor Patitas y esto es Siglo XXI, un mundo feliz. Y como para retomar nuestras grandes carreras de podcasteros, si existiera, sería hablar sobre, y esta, ahora sí que quiero que el doctor Patitas empiece con esta pregunta. ¿La violencia tiene un género? Si entendemos al género como esos roles que son establecidos por una sociedad, o más que nada esos roles que se le asignan a los sexos determinados, podemos decir que no. La violencia no tiene género, aplica para todos igual. Es así como la muerte, ¿no? Tanto a jóvenes, a viejos, a hombres, mujeres, a niños, aplica para todos. Para usted, Bufón, ¿tiene género la violencia? Concuerdo contigo en un sentido de que la violencia es violencia, o sea, no hay un rastro de decir, tú eres violento, ellos no, o ellos sí son violentos, tú eres víctima. Para mí yo creo que decir que la violencia tiene un género o que que se debe analizar desde una perspectiva con género, pues a mí me parece una incoherencia, o sea, es como yo siempre lo he dicho, todo eso de paridad de género, perspectiva de género, para mí es un curita para un cáncer, que es un cáncer muy peligroso que la violencia. Ojo, aquí no estamos diciendo ni estamos aquí recalcando que no hay machismo. Claramente que sí hay una tendencia machista en la cuestión de México, principalmente en las zonas del sur. Si te vas al istmo de Huatepec o en las zonas como Guerrero, Oaxaca, etcétera, todavía sí existe una presencia de machismo, pero englobar lo que sería los feminicidios, las violaciones y etcétera, en una cuestión de género, a mí me parece algo, pues ahora sí que absurdo. Digo, se puede llegar a esta conclusión si consideramos que a lo mejor la idea de que la violencia o lo que sufren son los menos protegidos o los menos privilegiados, pero no creo que afecte tanto porque si llega a dar el caso de que en una familia rica o que tiene dinero, puede llegarse a dar estos escenarios también, a pesar de que también sean privilegiados. El caso sería de, por ejemplo, un niño que le pega a su papá, pero su papá es un empresario muy famoso, que tiene un buen de dinero, entonces se puede llegar otra vez a dar lo mismo de la violencia. Pero siento que más que nada es esta idea de no, es que el hombre tiene esta supremacía, es un ser privilegiado, al menos en la sociedad mexicana, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a un restaurante generalmente o a veces el mesero se dirige al caballero y en lugar de dirigirse a la señorita que lo acompaña. Por lo tanto, creo que esto es lo que quieren rescatar este tipo de personas y desde mi humilde perspectiva y desde mi humilde opinión, no es así. Sí se llega a dar estos casos, pero no por el hecho de que sean beneficiados, es lo que siempre pasa, ¿no? Digo, los particulares no se vuelve el general. Realmente tú tienes un punto de vista muy esencial, es decir, estamos en un país que tristemente es violento, es decir, México es uno de los países más violentos de la región de Latinoamérica, pero, y algo que sí hay que entender es que la violencia se puede generar en cualquier entorno, privilegiados, pobres, del norte al sureste, morenos y gente de color, digo, o blancos, etcétera, siempre se va a dar un tipo de violencia. Y una de las expresiones que mucha gente sí detestó, principalmente por parte del gobierno, fue de que lo que pasa, por ejemplo, la venta de niñas en Guerrero, en que son culturas, pues obviamente no son cultura, es un crimen. Pero el problema es que siempre no hay que verlo con una perspectiva o de clases de género, sino que es algo de violencia y un crimen. No lo mismo, siempre va a ser lo mismo, una disculpa, lo mismo un crimen en la clase alta como en la clase baja, o lo mismo una clase, digamos, lo mismo que hace un hombre como una mujer. Por eso se llama algo que es muy importante, es la igualdad ante la ley. Es decir, yo rompo un vidrio, tengo que tener la misma consecuencia, igual si lo hace el doctor Patitas o si lo hace otra persona más. Y yo creo que uno de estos casos que nos dio el impulso para
hablar sobre este tema fue el caso de Lucio Tipón, un caso de Argentina donde un chico de 5 años lamentablemente fue asesinado por su madre y su novia en un, pues, no sé, en un sentido de golpe extremo, pero que con anterioridad se había detectado que el niño también tenía abusos, maltratos por parte de la madre y de la novia. Y a partir de este caso tan espeluznante por la forma que fue un asesinato de un menor, un infanticidio, yo creo que aquí sí no tenemos que remontar algo. Y es lo que estábamos hablando ahorita. La violencia en sí no tiene un género. Como hemos visto, y este caso, y hay muchos de casos más, de madres o de mujeres que cometen abusos o maltratos a personas, tanto niños como hombres, y que tristemente, tanto la sociedad marcada por una ideología que avanza, que sería el feminismo de cuarta ola que estamos viendo actual, pues tristemente se justifica en un cierto punto. Bueno, Digo, yo siento ahí, perdón la introducción, pero no solamente siento que sea también solamente el feminismo, ¿no? Siento que son muchas otras movimientos sociales, ideologías que poco a poco van a ir cobrando fuerza. Digo, es el más representativo de nuestra época del feminismo y el apoyo, y pues en un país machista es el que más notable, pero a consideración siento que existen muchos otros, también están viniendo diferentes movimientos sociales o diferente crecimiento, como hablábamos en otros podcasts, de algunas creencias al comunismo o de cómo se desprecia el capitalismo, que siento que se van aumentando de esta manera, poco a poco, pero solamente aquí para aclarar que el feminismo sí es importante y en ocasiones suele dejar de lado las noticias del resto de crímenes. Por lo tanto, tenemos que buscar que sea un poco más igualitario, ¿no? Que no se separe tanto de la idea original de lo que es el feminismo. sí, o sea, yo no estoy diciendo de que el feminismo sea como que un movimiento violento, sino de que siempre va a haber siempre tipo de feminismo y gente que se va siempre a lo radical, es decir, siempre va a haber moderados y radicales. Yo lo que digo, y son más bien parte de los radicales, de los fanáticos, que siempre hemos dicho que estamos en contra de cualquier fanatismo ideológico, son ese tipo de gente que justifica la violencia para exigir un derecho. O sea, y esto puede ser que sea un poco controversial, que muchos dicen que, y una parte sí, que es la única forma de que los hacen entender a la gente que, por ejemplo, y eso siempre pasa cada 8 de marzo, 25, etcétera, cualquier fecha que es importante para el feminismo, en donde siempre va a haber rayones, pintas, cristales rotos y etcétera, y que utilizan ese argumento de decir que así nos hacen caso, pues mira, yo siempre he dicho que la violencia nunca va a generar nada, o sea, hay que verlo siempre desde una perspectiva de que una de dos, primero están generando un estado de impunidad, es decir, si yo ahorita también fuera encapuchado y rayara los arcos o rompiera un cristal, obviamente yo iría preso y pagaría una debida multa, pero si es el un 8 de marzo con muchas de ese tipo de feministas radicales que atacan y golpean no solamente objetos de privados ni públicos, sino también de, ahora sí que incluso personas que pasan por la calle. Entonces, pues también, o sea, hay un estado de impunidad. Otra cosa es de que también dan justificación al Estado o una de dos, para verse cool o así de si nosotros no las arrestamos o de ser la otra mano, es decir, sacar la mano justiciera y decir que hubo problemas y tuvo que utilizar la fuerza de Estado. Y segundo, porque es contradictorio. Es decir, volver a este caso de este chico de 5 años que fue asesinado brutalmente por su madre y su novia, que en sus posts se podían ver que eran parte del feminismo más radical en Argentina, que Argentina sí es un caso, ahora sí que de mucho feminismo, pero ya muy radical, se pueden ver otros canales, pues sí es tristemente ver eso, o sea, que justifiquen incluso un acto tan atroz como el asesinato y que incluso sea más contradictorio cuando ellas piden que no piden ser asesinadas, que eso obviamente es claro que nadie debe ser asesinado, pero que ellas sí pueden hacer este crimen. Digo, para rescatar algunos de los puntos de lo que estabas comentando, primero te diría que
algunos de los argumentos que en ocasiones he llegado a escuchar de las feministas y cosas por el estilo es primero, que manchan los edificios, porque ya pierden ese significado. Por ejemplo, el ángel de la libertad, ¿no? El ángel de la independencia, que significa libertad y todos esos valores patrióticos que se aprecian, ¿no? El otro día hablando con una de estos grupos, me comentaba que ellos llegaban a rayar porque ya había perdido ese significado, que ya era tiempo que le dieran otro significado. Ese es un punto. El otro punto es también es de, bueno, pongamos este caso y puede ser que un ejemplo burdo, ¿no? Si en mi familia me pegan una y otra vez mi papá, que no sé qué tanto, por decirle yo que pare, no va a parar. Tengo que pararme y volverle a pegar. Estos son los casos que me han llegado a poner. Que, bueno, en mi persona, no intento, como no sé, plasmar aquí ni poner aquí una ideología ni nada por el estilo. En mi persona tienen cierta lógica, tienen cierto sentido, pero también luego llegar a los extremos de que no solamente es tu caso y que ya nomás estás ahí por el hecho de estarlo, o porque está de moda, o porque, es que compré la playerita, ¿no? Arriba, ¿no? Y no crees realmente en esa lucha, en esa causa o en lo que quieran creer, se me haría un tanto hipócrita, al menos de su parte. Y más que nada, me gustaría hacerle a usted la pregunta de cuál sería la mejor manera para que se lleve a cabo una lucha social. Pues mira, yo difiero de la idea de que la violencia se puede parar con más violencia, o sea, eso de que hasta que no te levantes tú, o sea, es que, mira, hay que verlo como lo que es, o sea, somos una sociedad avanzada, en un sentido de que si vemos la historia, que antes sí todos eran rebeliones, tomas de cárceles, levantamientos sociales, etcétera, estamos viendo de una historia que es volver a repetirla, es decir, hay que ser otra vez más violentos, más radicales para que nos hagan caso. Yo creo que ya la historia lo hemos visto, que no, que ya tenemos que evolucionar, es decir, buscar el diálogo y no ser violentos. Puedes decir, ok, es que es un mural y que se puede volver a pintar, es una estatua, no pasa nada, exacto, pero es que es violencia. Al final de cuentas están haciendo un crimen, es decir, violentar la vía pública, privada, incluso física de una persona que luego está ahí. Segunda, y es uno de los argumentos más, que a mí me parecen más incoherentes que tienen este tipo de personas que defienden estos actos, que son que si está tan mal, ¿por qué al Pípila o a los que tomaron lo que hicieron la Revolución Francesa los alaban? Porque eran otros tiempos. A ver, estamos hablando de dos épocas muy completamente distintas. En esos años no existían ni derechos humanos, todos eran un sangrerío, y aparte, porque tenía un ejército que tenía la orden de matar a los que se rebelaran. Es decir, cuando se quemó cuando utilizaron al Pípila, que todos sabemos que trajo esa piedra para quemar las puertas de un sitio durante la independencia, era un ejército que estaba especialmente a disparar a cuanto insurgente haya. Así es. En estos casos actuales, estamos viendo que no son primeramente soldados, son policías que tienen la obligación de cuidarte a ti y a los demás. Y que lo hemos visto, o sea, hay que verlo en las noticias también. Lo han prendido fuego, lo han pateado, le han pintado los escudos, los han bofeteado, los han tirado, o sea, hay que ver las imágenes. Y los policías no reaccionan violentamente. Es decir, hay casos, obviamente hay casos muy, es decir, casos que sí también hay violencia por parte de las fuerzas de seguridad, pero no es lo mismo un ejército que tiene la orden de disparar para aplacar la rebelión y otro que son policías que solamente están ahí para cuidar algunos sitios. Para mí yo creo que es insegundo porque es una tontería saber que si somos una sociedad avanzada, que ya hemos creado muchos acuerdos, que podemos dialogar en lugar de agarrar martillos, latas de grafiteo y pegarle a cualquier que no se encuentre, pues es que eso va a decir que sería también un pensamiento muy retrógrade en un sentido, decir que la historia para ellos nunca cambia, que la violencia siempre va a ser una forma de obtener atención.
Bueno, a ti ahora te voy a hacer la pregunta digo, concuerdo que en ocasiones puede llegar a ser eso, el querer llamar la atención. Tomando tu argumento, este es el caso de algunos particulares. No creo que sea de todo el movimiento en general, Ah, no, sino en claro que algunos no, casos. claro que no. Sí, sí, sí. Pero a mí una de las preguntas que me quedaría por hacerte, y creo que es muy importante que rescatemos aquí, sería, este, si llega un momento dado en el que todos tus valores, todo lo que crees, llegas a descubrir de una u otra manera que son mentiras, que todo lo que creíste no está basado, ¿qué es lo que te queda? Si ya no tienes creencias ni nada a lo que aferrarte, ¿qué es lo que te queda? Es que mira, es que están planteando una cosa que es muy diferente, irse a la anarquía. Es decir, como tú me dices, ya Ujú. cuando las leyes, los símbolos, las fuerzas de autoridad, las instituciones no sirvieron, entonces ¿qué hay que ir? No, a la anarquía, a la destrucción, al de destruir, o sea, tenemos que formar una sociedad, obviamente sí, interesada para aplacar un problema, la violencia. Violencia de género, violencia como tal, como los quieran ver, violencia, es un tema, pero no podemos ir a llegar y decir que como todo no funciona, como todo ya nos falló, la única forma de solucionar el problema es volvernos locos, volvernos a nuestros principios más instintivos y destruir todo. O sea, como sociedad pensante, como seres racionales, tenemos que buscar los mecanismos. O sea, yo sé que México es un país con corrupción, con violencia, con gran impunidad y que obviamente las autoridades no sirven. Pero es que eso es un problema más de raíz. O sea, no podemos ir a llegar, destruir todo y decir que ya todo ya valga lo que valga, al aprenderle fuego todo, porque no va a funcionar, porque lo que va a generar más es de que va a haber más violencia, más inestabilidad y tristemente también grupos radicales que se opongan a no solamente a ella, sino a otros grupos que vengan, antifascistas, Black Lives Matter, etcétera, que pidan neta, sí, las fuerzas del orden, pero ya de una forma más estricta. Si ustedes ven los comentarios de una marcha del 8 de marzo, se pueden dar cuenta que hay seres que piden como que, ay, ojalá que esté otra vez Díaz Ordaz, que ya saquen al ejército, saquen las tanquetas. Es que estamos hablando de que en esos estados donde yo me pongo violento, va a haber gente que se va a poner más violenta y va a ser el juego del que quién tiene el martillo más grande, tú o yo. Y obviamente eso, y como lo vuelvo a decir, el Estado puede sacar dos formas. Ser impune y decir que somos cool o sacar la ballesta o la macana y decir tuve que aplicar la fuerza del orden. Ahora sí que como diría Díaz Ordaz, fuimos, fuimos tan, ¿cómo? Ya se me fue la frase, ¿me lo podía complementar el doctor? Justo estaba, es Fuimos que tan tolerantes hasta excesos, hasta los excesos. Pero bueno, es una frase, sí. Pero es que esa frase demuestra de que si la gente pide una cosa y otra, lo que va a provocar es más violencia. O sea, siempre debe haber un estado de moderación, un diálogo, no una radicalización tan grande como para decir todo que se prenda fuego y ahora hasta que llegue. Y es por eso que yo me opongo siempre a cualquier violencia. O sea, y más cuando muchos dicen, es que ya se perdió todo, ya las instituciones no sirven, exacto, pero el problema es de que si pasara eso, siempre va a haber el problema de que va a venir otra gente con más fuerza a imponer otra idea y tristemente lo que siempre va a ser resultado es violencia. ahora sí, la frase viene es de fuimos tolerantes hasta excesos criticables. Exacto, es eso. O sea, eso es lo que yo siempre he dicho, hay que evitar siempre. En cualquier protesta, en cualquier movimiento, en cualquier cosa de decir, nunca hay que darle una razón al Estado a que utilice la fuerza pública para aplacar. Y lo vimos en Atenco, o sea, si alguien se acuerda muy bien de qué pasó en Atenco, fue muy simple. Dos macheteros agarraron un policía, los medios se hicieron como que esto ya se salió de control. ¿Y qué pasó? Lo que pasó en Atenco. Las fuerzas llegaron, hicieron un caos,
hicieron todo lo que pusieron a hacer, golpearon, abusaron de gente inocente, y ahí tenemos el acuerdo de Atenco, que fue darle un motivo al Estado de utilizar la fuerza pública y que la fuerza pública aplaque la rebelión, aplaque la protesta y que haya más violencia. Sí. Y bueno, si nos vamos a lo largo de la historia, si quieren, a la edad antigua, ¿no? Pues la forma en la que los pueblos llegaban a dominar o a mantener su control era realmente por medio de la permanencia del orden. Este orden se podía dar de diferentes maneras, ¿no? Este, generalmente ahora se ha pasado de otra manera, pero generalmente era por medio de la fuerza o por medio de la necesidad. O, es decir, por medio de acuerdos, ¿no? Se ponían de acuerdo, diferentes estados comercializaban, por lo tanto se necesitaban entre sí y entre ellos propios era como se crecía. Y bueno, también esto mismo se ha llegado a la idea en algunas películas o cosas por el estilo, de que, bueno, también con Maquiavelo lo podemos ver mucho, que propone que uno debe de ser, ¿cómo dice? No debe ser amado porque si no, luego se toman muchas convalecencias, otro debe ser temido, pero tampoco debe de llegar a ser odiado, como que debe de estar en ese, entre el amor y el odio, ¿no? Debe de como que generar cierto temor, es lo que propone Maquiavelo para que haya una sociedad ordenada. Lo que quiero decir aquí es que, pues con todos los años de historia que nos preceden, todos los contratos sociales que se han hecho, que se han creado para la permanencia del orden, el que nosotros llegamos a una época posmoderna en la que todo nuestro pensamiento llegue a criticar el anterior, lo que deberíamos de hacer es que de una u otra manera necesitamos del pensamiento anterior. No podemos avanzar de la nada, como decía este Juan, que a la anarquía total, ¿no? Que es lo que muchas personas pretenden ahora, llegar a esa radicalización total de que no se tome el pasado como modelo, ¿no? Porque aunque no se quiera, se va a tomar como modelo. Así que se debe de aprovechar todo eso para ir construyendo poco a poco. Porque si nos basáramos todavía en esa relación de necesidad de comercialización, por ejemplo, ok, yo comercio ciertas ideas para mejorar la calidad de vida. Ok, yo comercio, es que la toma de esas ideas para aplicarlas, ¿no? Si se lograra llegar a esas relaciones de necesidad en el que se identifica tanto la necesidad del uno con el otro, creo que es lo que volveríamos a hacer y es como ha avanzado la humanidad a lo largo de muchísimo tiempo, más que un reparto igualitario o de destrucción total, es más que nada un crecimiento tanto del otro como de ti mismo. Sí, claro, o sea, realmente que, como lo vuelvo diciendo, no podemos como echar toda la borda y quemarlo todo nada más por eso. Y aparte, mira, y volviendo a este caso a mí me parece un caso tan atroz que un niño de 5 años que, que por ideas, no sé qué pasó, o sea, es un caso muy espeluznante, o sea, incluso un médico forense de Argentina dijo que el cadáver era algo que él nunca había visto tan a corta edad, tanto traumatismo, lesiones cicatrizadas, etcétera. Estamos hablando que también no es una cuestión de género, o sea, porque siempre hay que olvidarnos, yo sé, y sí, yo sé que es más escandaloso un feminicidio que un homicidio, pero siempre hay que ver la perspectiva de que por qué suceden estos casos, por qué sucede que hay ya gente muerta, que haya gente colgada, porque hay gente que luego viene balaceras, porque hay gente que roba y termina en un homicidio, o sea, ¿por qué ahí empiezan todo eso? Porque tristemente, y lo vuelvo a decir, el Estado ha fallado, en un sentido de que el Estado ha fallado tanto en sus políticas, en generar la riqueza, en la educación y etcétera. Por ejemplo, ese caso de ese niño, a mí me llama mucho la atención porque pues en un país donde tienen Ministerio de la Mujer, perspectiva de género, paridad de género y entre otras cosas más que el mundo lo piensa como algo progresista, es decir, de que esto va a ayudar mucho a la sociedad, sean estos casos tan atroces. Y más parte de gente que se considera ser defensoras de los derechos humanos. Es decir,
esas chavas pertenecían al movimiento feminista más radical y pues ende, pues deberían siquiera ser coherentes, es decir, que bueno, yo defiendo los derechos ya ni de una mujer, ya de un niño de 5 años que no se puede defender. Después, y es lo que vuelvo a decir, si en estos casos suceden, países como Argentina que ya van más avanzados con la ideología de género y con todo eso del feminismo actual, y todavía muestran detalles de homicidios y etcétera, estamos viendo de que eso no sirve. En mis propias palabras, eso no sirve. O sea, yo lo vuelvo a decir, todo eso de perspectiva de género, paridad y etcétera, es como poner un curita a un cáncer que es demasiado grande. Si solamente nos vamos a las gráficas del INEGI de 2020, podemos ver que, que homicidios en totales, o sea, contando feminicidios, hubo 30.773, en donde cuales homicidios de mujeres serían de 3.957 y de hombres 32.339 homicidios durante el año pasado. Entonces también estamos hablando de que tampoco no es una violencia generalizada, es decir, un género no es el que es violento y otro es el violentado. O sea, estamos hablando que es un problema muy grave. O sea, con datos duros, o sea, no estamos hablando discursos, megáfonos, pancartas y eslogans. Son datos duros del INEGI. Digo, si tenemos esta visión también progresista y cosas por el estilo, que se va desarrollando en los países y como bien comentabas, se ha desarrollado más en nuestro país aliado, que es Argentina, creo que lo que más se debería de considerar o llegar a pensar que debe ser progresista sería una educación generalizada. Que todas estas creencias, que todos estos derechos humanos se queden más impregnados en los pensamientos de todas las personas y no solamente enfocados en un grupo que en ocasiones, o más bien en el pasado, también ha sido discriminado, pero también que ahora se le da la oportunidad más de expresarse, más de sentirse a gusto, más de estar cómodo, se debe de intentar llevar a la vez también una ideología paralela, que tanto estos grupos se empiecen a tener más libertades y más seguridad en la expresión de sus ideas, como el resto de la sociedad, el resto de los sectores que también se ven perjudicados, para que, y esto creo que es el punto y ya lo acabo de decir, pero lo vuelvo a repetir, para que se dé esto necesitamos una muy buena educación. Lamentablemente, el número de alfabetas en Latinoamérica es muy grande, o al menos en la mayoría de las escuelas no se enseña esta perspectiva o esta idea de que todos somos iguales, o si se enseña no se llega a ver tanto aplicada en los márgenes generales, ¿no? Siento o me da a mí la impresión de que se apoya más este movimiento, esta popularidad que ha tenido últimamente las diferentes ideologías que apoyan a los movimientos feministas, ya que pues no solamente son estos movimientos sociales a los que han estado cobrando como más interés, como que los factores sociales, los factores históricos han dado lugar a que estos escenarios se puedan desarrollar de mejor manera, pero también no hay que dejar de lado los otros escenarios, las otras necesidades de las otras personas. Deberíamos de intentar abarcarlo todo y pues quien quiera seguir con las ideologías feministas o un tanto radicales, cada quien, pero creo que se vería gran reducido si se tomaran también en cuenta las otras necesidades sociales. Sí, exactamente. O sea, no podemos reducir solamente que la violencia es una cuestión de género y que hay un patriarcado, hay unos buenos, unos son violentos y otros son violentados. Eso me parece como que una hipótesis de un problema tan grande y complejo que es muy, digamos que muy simplona. Si nos vamos a ver cuáles son los países más seguros del mundo, según la ABC, según la seguridad mundial, los países más seguros del mundo son los países europeos y Canadá
y los países de Oceanía como Australia y Nueva Zelanda y Japón. Mientras que los países con más delincuencia pues son principalmente África, Medio Oriente y Latinoamérica. Si te pones a pensar y también te vas, digamos que tomando esos países o esas regiones, si tú te vas también a economía, África y Latinoamérica son países con extrema pobreza. Educación, África y Latinoamérica tienen la peor educación. Países ricos, Europa. Mejor educación, Europa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. ¿Qué estamos viendo aquí? Que la violencia no es una cuestión de género. Es decir, no digo que haya casos específicos. Sí, hay casos específicos y muchos tristemente que terminan en eso. Pero también hay que ver que la violencia también nace de un entorno socioeconómico en donde hay demasiada pobreza y tristemente mala educación. Por lo vuelvo a decir, si te vas al istmo de Huatepec, donde está Guerrero, Oaxaca, Michoacán, donde hay muchos pueblos originarios, y aunque nos orgullezca la frase de que son pueblos originarios, son pueblos que todavía tienen, pues, acciones que son imperdonables. Vender a tu hija por cajetilla de cigarro y etcétera. O sea, hay que ver las cosas como son y no decir que como son indígenas o como son pueblos originarios, son sus costumbres y su tradición. Tampoco, sino que también tienen que tener una reglamentación igual. O sea, porque tampoco no es lo mismo, porque siempre lo he dicho, o sea, no es lo mismo que un pueblo originario haga un crimen que una sociedad, pues ambos son dos crímenes. El problema es que si te los quieres nada más decir que son pueblos originarios y que son sus costumbres, entonces, luego sí, la autoridad no sirve para nada. Y volviendo al tema de que si no hay una buena educación y una economía estable, entonces perspectiva de género, paridad de género y todo lo que más impulsa los estados como el Instituto de Mujeres, que apenas nació con la administración actual, no funciona. O sea, porque te lo digo, o sea, el crimen va a existir aunque haya pobreza y aunque haya miles de problemas sociales, siempre va a haber pobreza y hay más a aumentar aún más si no tienes un buen plan económico o no tienes una pandemia eficientemente. Ok. Me gustaría rescatar de lo que dices dos temas principales. Bueno, en el último podemos desenglosarlo más, pero ahora que comentabas de que en Europa y Canadá que tienen una mejor educación a comparación de países más pobres como Medio Oriente, África y Latinoamérica, siento que ahí también nos metemos o podemos llegar a meternos en el plano de la geopolítica, ¿no? Podemos también comentar hacia grandes rasgos de quiénes son los mayores productores o quiénes son los que contienen más minerales o recursos naturales, más que nada, recursos naturales que de una u otra manera son explotados y que generan realmente mucha riqueza a estos diferentes países. Razón de más que podemos llegar a caer en el reduccionismo de que, como dice, ellos nos impiden avanzar, que las potencias así nos quieren, que no sé qué tanto, caer en este discurso en el que somos la víctima siempre, una y otra vez, que se ha repetido a lo largo de miles y miles de discursos. Por lo que es importante considerar el factor geopolítico que ejerce a lo largo de todo el mundo y de la situación actual de cada uno de nosotros. No hay que dejarlo solamente de lado, pero también es importante que consideremos las capacidades que tiene cada una de las personas. Tanto el hecho de que se quieran identificar o que se sientan más aceptadas de un lado o del otro por estas diferentes corrientes, que le den ese valor y esa confianza que necesitan en el caso muy extremo de que les pase esas situaciones totalmente desastrosas, tanto hombres, mujeres y toda la cosa, y que exista ya una ideología y cosas por el estilo que las apoye, creo que está muy bien y va muy correcto. Pero ya que esa ideología les empiece a exigir otras cosas y la lleve a otro camino que se aleje completamente de lo que originalmente era, ahí ya tenemos un problema. Ahí ya estamos manejando otras ideas, otras ideologías que no solamente corresponden, ¿no?
y volviendo ahora sí al plano de lo geopolítico que comentaba, sí, podemos decir que no ha tenido tanto desempeño, al menos en estas sociedades más mm, en vías de desarrollo, digámosles, que en otras que ya están en pleno desarrollo, las primermundistas y cosas por el estilo, por el mismo hecho de la educación y de la economía y de todas estas oportunidades que se suele asociar la idea de estos diferentes países. Entonces, también tenemos que ver las necesidades que cada uno de los países tiene para poder complementarla. Digo, hace rato yo proponía la idea de que todos abarcaran un poco de todo, que no sé qué tanto, ¿no? Pero digo, a la hora de la verdad, entre tanta necesidad y toda la cosa, al final buscas satisfacer tu propia necesidad. Pero ya no el querer trabajar más allá y quedarte solo, es que yo necesito, es que yo soy, te deja un plano muy incompleto en tu desarrollo. Y ahora, en el otro tema que decías de los pueblos originarios, digo, estas diferentes creencias y movimientos indigenistas que los apoyan y entre comillas se sienten orgullosos, también suelen disgregarlos, separarlos, segregarlos de la población y de lo que se considera realmente ser mexicano. Ya a veces hasta se tiene como que cierto desprecio hasta estos diferentes pueblos, que no sé qué tanto, que algunos grupos busca, como se apoyar y cosas por el estilo. Más no estoy aceptando que hagan todos estos diferentes comportamientos machistas, feministas, que lleguen muy a los extremos muy radicales y que se protejan más con la misma idea de, oye, no, es que son mis creencias, que no sé qué tanto, ¿no? Digo, ahí yo creo que sería más un trabajo antropológico en el cual les permitiera cambiar la perspectiva de esas diferentes creencias, que no sé qué tanto, porque digo, si llegas imponiendo con mano dura de, a ver, ahora sí, indios desagradables, que no sé qué tanto, van a hacer esto y esto y esto porque es lo correcto, ¿no? Pues, no les van a hacer caso, ¿no? Más que nada es de, a ver, si significa la mujer esto y si tienen esta idea sobre los hombres, que no sé qué tanto, pueden ir cambiando poco a poco estas diferentes actitudes, estas diferentes labores, como digo, a través de todo un experto, a través de todo un manejo de los diferentes simbolismos, para que cambien estas ideas y se vayan poco a poco acoplando un poco más a la ideología predominante, porque de una u otra manera, el respeto y los derechos humanos es una ideología que hasta el momento la aceptamos como la más adecuada de todas y pues es lo que tenemos que ir trabajando y viendo para llegar a completar todo nuestro desarrollo. Exactamente, pero yo creo que también falta otro punto con que hablar. La política en estos movimientos. No es, digamos que, sorprendente que ver movimientos, principalmente el feminismo, porque estamos hablando de violencia de género y es una de las banderas que toma, pero de ese sentido de que, por ejemplo, el feminismo, ¿de dónde son los partidos que más los apoyan? PRD, Morena, PT, o sea, de izquierda. Y si te vas a otro país, casi todos los movimientos que apoyan al feminismo son de izquierda o de centro. Yo siempre lo he dicho y hay que ponerlo así. El feminismo actual ya es algo político, es decir, lo utilizan líderes políticos para llevar una causa y, como siempre, ser elegidos, votar y etcétera. Porque si lo vemos muy claramente, y lo vuelvo a decir, Argentina es uno de los países con más, digamos, de un feminismo más a la política que ser un movimiento de civil. Siempre ves como que, por ejemplo, camisa de Che Guevara, fotos de Perón, de Cristina Kirchner, etcétera. Y que obviamente todo eso es de política, es decir, hay alguien que está moviendo los hilos para que voten por dicho movimiento o que todas las militantes de dicho movimiento como el feminista voten por lo que sean de izquierda. Porque pues obviamente ahora sí que van a favor del aborto, etcétera. Para mí yo creo que también es algo político, es decir, para mí el feminismo, y yo siempre lo he dicho, es algo más que político que algo más civil. ¿Por qué decir? Y lo digo porque tristemente tanto muchos movimientos, muchos partidos políticos han querido utilizar esa bandera del feminismo
para generar votantes. Estamos hablando de que casi la mitad de la población es mujer. Entonces estás hablando de que es un público de votante muy fácil. Y más con las ideologías progres y todo eso que nos están bombardeando en los medios de comunicación, entonces estamos viendo eso. Yo siempre lo he dicho, el feminismo tristemente se ha ido a un ámbito de política que como ser un movimiento social. Igual que muchos movimientos también como el Black Lives Matter, el indigenismo, etcétera, que al principio suena súper bonito en un discurso, pero ya cuando ves quiénes son los que están detrás de eso, que son políticos, obviamente, pues ya pierdes el color y así, porque pues hay que ser sincero, todas las feministas que hubo el problema de Salgado Macedonio, como Estefanía Veloz, o etcétera, que se orgullecen de utilizar el pañuelo verde y que se va a caer el patriarcado y todo eso, obviamente ya se ve que cuando hubo ese problema, no, es que Salgado Macedonio, como si pertenece al grupo cercano del gobierno, entonces a él no lo ataco. Pero como Broso sí ataca a mi gobierno, o sea, a la idea que yo defiendo, él sí es el machista, opresor y etcétera. Ese es el sentido, es decir, el feminismo actual ya se ha hecho algo tan político para los políticos, valga la redundancia, en que ya también se ha perdido ese hilo de independencia y que solamente ya es otra rama de conseguir votos. Yo por eso siempre he dicho, tristemente el feminismo ya no es el feminismo de la Revolución Francesa, sino un feminismo que para mí es vacío y que solamente es para un fin político. Y por eso, obviamente, cuando tienen solamente un discurso de decir que todo es patriarcado, todo es machismo y etcétera, y si tú no piensas como yo, es que de seguro eres un machista misógino, entonces tampoco no hay una forma de resolver los problemas. Digo, yo considero y realmente lamento que la mayoría de los movimientos sociales de una u otra manera terminen volviéndose temas políticos. Realmente esta politización de las cosas, considero que puede llegar a ser un reduccionismo el comentar esto, pero si se llega a politizar todas estas cosas. Y creo que así como el capitalismo, que también se da todos estos movimientos de, no, pues cómprate la playerita, que apoya este movimiento, que tú eres homofóbico, machista o lo que sea, se busca, bueno, al menos en el capitalismo, se busca un beneficio económico. Y en el político, por lo mismo, también se busca un beneficio político, una ganancia de votantes, como bien comentabas, mi estimado Fun. Pero aquí lo importante es que, o lo que me gustaría que nos quedara a todos de reflexión, es que pues ya así con todos estos movimientos políticos, con todo esto, movimientos sociales, perdón, que terminan volviéndose político, entonces la reflexión que yo haría en si el criticar al mismo sistema forma parte del sistema, técnicamente solo estás solventando más al sistema del mismo sistema que tú te estás quejando. Así que lo que para mí me gustaría que entre todos ustedes y entre todos nosotros quedara un poco de reflexión, de introspección y de todo lo que ustedes quieran, sería realmente de vale la pena todos estos movimientos sociales, vale la pena de que todo lo que se haga se llegue a ser político. Digo, a lo mejor la idea que estoy proponiendo es un tanto posmoderna, un tanto radical, de que no se acepte el otro tipo de cosas. Está en cada uno de nosotros decidir qué es lo que valoramos, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos alcanzar, qué es lo que se busca alcanzar en esta sociedad y si realmente se tendrá cierto objetivo o se logrará lo que se busca o solamente será un deseo inalcanzable que perseguimos una y otra vez que, y que nunca se termina por llegar. Creo que sería la mayor crítica que yo haría a todos estos pensamientos y estos análisis. Por mi parte, la respuesta sería de que debe de seguirse dando estos diferentes movimientos sociales, estos diferentes luchas por las causas y por los objetivos que se busca alcanzar. Más no, y sobre todo buscar que
no se targiverse o se separe de lo que realmente se quería al inicio, que al final que con palabras bonitas que te lo inician, te lo indican y que siguen el discurso inicial con esas mismas palabras bonitas se vaya moviendo de un lado al otro o conforme conviene a una persona o algo por el estilo. Estas diferentes ideologías, simplemente tener bien centrados los principios o las ideas que tú buscas expresar, que tú buscas tener, para que no seas separado, para que no llegues a un extremo totalmente opuesto de lo que sea, ¿no? Un ejemplo que podemos poner es para aquellas personas que han leído 1984, en una parte al final, este, comentaba que ellos estaban siempre peleando contra, pongamos un nombre raro, ¿no? Oceanía, ¿no? Pero al final del libro terminan peleando contra Rusia, ¿no? Que era, al inicio era su aliado, pero luego se volvió su enemigo, ¿no? Y hace esa radicalización de, es que no somos amigos y luego tenemos completamente enemigos, ¿no? Simplemente para ejemplificar esto de que terminas queriendo defender, que quieres defender algo, pero terminas siendo completamente lo opuesto y tú volviéndote la transgresora o el transgresor de todos estos diferentes movimientos. Yo creo que también, igual siguiéndote la idea, es que siempre tenemos que ser críticos y esto siempre va a ser de lo que oímos, de lo que hablamos y de lo que nos dice. Si un movimiento nos habla de ideas, incluso que no están relacionadas ni con lo que estamos siguiendo luchando y es otro discurso más político, tenemos que analizar muy bien lo que nos dice. O sea, no podemos ir y decir, como ellos hablan igual de lo mismo que yo y a mí me gusta apoyar, está bien. Porque mira, yo siempre he dicho, la gente, hay dos gente, o la gente es muy mala o la gente es muy buena de corazón y es muy inocente. Y yo siempre he dicho, siempre tenemos que ser críticos de lo que nos dicen. Es decir, si en una parte ya nos están metiendo otro discurso político que no es acorde ni a lo que estamos diciendo, entonces estamos hablando de que están haciendo otros fines. Es decir, no estamos hablando de fines así lucrativos, sino ya de otras cosas más allá y que pues, tristemente utilizan a la gente como vara de cañón. Y lo vuelvo a decir, a mí un movimiento que me diga una cosa y luego empiece a meternos otras cosas que no van al tema, para mí ya es algo que o ya está politizado o que ya tienen a alguien detrás de ahí. Tristemente, y ya lo hemos visto, feminismo y otros, ahorita porque es violencia de género y esa es la bandera que ellas utilizan, pero que ahora ya no están metiendo como que políticos, por ejemplo en Argentina otra vez, tienen fotos de Cristina Kirchner, de Perón, del Che Guevara, y etcétera, ahí estamos viendo que no son originales, que ya son discursos ya programados para adoctrinar a otra gente, porque pues, y yo siempre lo he dicho, para mí una verdadera feminista, y esto no es mansplaining ni un hombre me puede decir qué tengo que pensar, no, sino que una feminista que sepa de historia nunca puede ser socialista por los crímenes que pasaron durante la Unión Soviética contra la mujer. Si nos vamos más a fondo, pues ahí tenemos el caso de Lovech Skravena, la cárcel de la muerte, en donde por cualquier cosa las mujeres las encarcelaban y pues como película de horror, pues poca comida, trabajos extenuamente cansados y finalmente la muerte. Entonces, pues yo creo que también tenemos que muchas veces analizar los discursos que nos dicen, las banderas que estamos levantando y obviamente los dogmas religiosos que queremos que nosotros nos aprendamos. Siempre es así, analiza y cuestiónate todo lo que oyes, todo lo que ves, todo lo que dicen, porque pues tristemente si eres una gente que solamente repite y no cuestionas, eres un borrego o carne de cañón. Pero si eres una persona que literalmente cuestione y critique, tú estás haciendo algo más auténtico que solamente repetir y repetir y repetir como disco rayado. Y yo creo que como conclusión de este capítulo, yo creo que lo que podemos decir y concluir es de que la violencia no tiene un género. No existen los violentos y las violentadas.
La violencia es algo más allá que un discurso político, que un patriarcado, que una normativa, que etcétera. Claramente hay cuestiones que hay que cambiar, por ejemplo, en este país, como el machismo, ¿sí? Pero también hay que ver otras cuestiones, la economía, la educación, cómo están las cuestiones de seguridad, cuál es el gobierno que nosotros estamos eligiendo para que combata estas soluciones, cuáles son las soluciones factibles que nos pueden brindar los gobiernos o los candidatos que nos puedan resolver nuestro problema, cuáles son los únicamente que levantan un símbolo para nada más generar votos y cuando ya gane la elección se va a olvidar de ellos. Es lo que yo siempre he dicho, hay que cuestionar. Y siempre, como diría un payaso, al poder no se le aplaude, se le critica siempre. También me gustaría complementarte, Rufón, en esta conclusión general que das a este capítulo, que también es importante que consideremos cuáles son las consecuencias de la destrucción de todos esos valores o de todas aquellas instituciones que de una u otra manera nos han regido hasta el momento y cuál sería el lugar que ocuparía justamente después ese vacío que dejaran si éstas llegaran a desaparecer. ¿Cuáles serían en lo que nos basaríamos? ¿Qué seríamos que lo que buscarías? Y buscaríamos qué es lo que se pretende alcanzar realmente con estos diferentes movimientos, con estos diferentes conflictos. Siento que es lo que nos debemos de preguntar, ¿no? Si es necesario caer en estos fundamentalismos, en estos dogmatismos, o si podemos utilizar estos, estas ideas con ideas del pasado para poder realmente construir el presente. Pues sí, yo creo que también es eso, siempre es cuestionar y que los problemas reales, como la violencia, como tocó este tema, o la economía, la salud, la educación, etcétera, nunca se van a resolver en base de ideologías radicales o fundamentalistas. De decir que estás conmigo o estás en contra. ¿Eres bueno o eres malo? ¿Eres parte de aquí o eres parte de allá? Sino siempre es de hacer un análisis profundo, ver qué es lo que falla y entender tristemente que no hay un patriarcado, que hay un machismo, pero que no el machismo es el provocante de tantos, tristemente, tragedias que suceden en una familia, como es el homicidio o ya el feminicidio, sino que qué es lo que hay detrás del fondo de una sociedad, qué es lo que en una sociedad hay estos casos y la gente ya no se inmute. ¿Por qué en un país como México, que es tan rico culturalmente, que es tan, ahora sí que un paisaje, hay cadáveres colgados en los puentes? ¿Por qué hay tiroteos? ¿Por qué no se puede salir a la calle a ver la ciudad? ¿Por qué? ¿Será porque el Estado no cumple? ¿Porque no hay una buena economía? ¿Porque ha fallado en la educación? ¿O que nos ha fallado la seguridad? ¿Porque las instituciones políticas que hoy mantienen el país no dan más opción? ¿O que el mismo gobierno apapache eso? Eso también es una crítica. Yo creo que balazos y no balazos, creo que no funcionó. En un sentido que no funciona. Y también importante recalcar es que no hay buenos ni malos en la historia, ni en los actos, ni nada. Simplemente están las consecuencias y cómo uno vive con ellas. Pues sí, así que como para conclusión, siempre va a ser, es tan tonto golpear al avispero como intentar abrazarlo. Y el avispero siempre va a ser la violencia. Bueno, pues ahora sí que fue un tema muy polémico. Agradezco al doctor Patitas y a ustedes oyentes que nos escuchan durante esta hora para decir nuestras hipótesis, nuestras cuestiones filosóficas Conclusión. y nos vemos en la próxima. Hasta luego.